Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Pardo y esto es Confesiones. Mi invitado de hoy las ha visto desnudas a todas. Yo les prometo que yo hoy lo voy a desnudar a él, a su espíritu. Daniel Samper Ospina en Confesiones. Bienvenido, Daniel, a Confesiones. Gracias, muchísimas gracias. Muy buena presentación. ¿Sí le gustó? ¿Lo de las tetas o lo de las letras? La foto, más que otra cosa. ¿Ah, sí? De mis hermanas. Primera confesión la voy a hacer yo en esta oportunidad. Yo no podría haber sido su esposa. Yo soy muy celosa. ¿Verdad? Sí. ¿Y con ese trabajo que usted tenía en Soho? No, pero es que obviamente yo entiendo que haya una fantasía, una ficción en torno a la cosa de ser director de una revista como Soho, pero yo estoy seguro que mi esposa pues vio de cerca la realidad y eso es un asunto muy profesional, es como si fuera... ¿Cómo no? Es como ser esposa de un ginecólogo, una cosa así. ¿Qué decía su mamá? No, nada. ¿No le atormentaba tampoco? No, espero que no. ¿No? ¿Nunca le hizo el reclamo? No, es que eso funciona de una manera realmente distinta a la que la gente cree. ¿Cómo? Funciona con un equipo de producción pues integrado solamente por mujeres por lo menos durante el tiempo que yo estuve, la mayoría de tiempo que fui director, el equipo de producción de Soho que hacía fotografía erótica era integrado únicamente por mujeres y uno contacta a las modelos o a través de ese equipo o a través de sus managers, de modo que ¿Y usted no le daba por ir a inspeccionar de pronto, hacer como una visita de campo, de las fotos o alguna cosa? No tenía mucho que hacer, me tocó ir a algunas sesiones, sobre todo las más difíciles en las que podía haber invitados, por ejemplo la última cena, gente que era, digamos, proveniente de la política o de otros mundos y que los invitábamos a que posaran disfrazados de algo para integrar la fotografía y entonces yo pues trataba de estar ahí pues para atenderlos y tal. Pero de resto realmente el resultado de una foto erótica, al menos hecha por Soho, dependía en un 90% de lo que sucediera en el set de fotografía. Uno podía planear mil cosas y tal, pero todo dependía de cómo se sintiera todo el mundo, empezando por la modelo, en el set de fotografía y realmente llegar yo del lagarto, porque un director no tendría nada que hacer ahí, a empinarse pues a ver cómo está la pobre niña posando, lo único que lograba era estresar la atmósfera, entonces yo eso lo tenía muy claro y no iba. Y hablando de lagartos, en alguna oportunidad, ¿alguna llamó a decirle, ay, Danielito, es que yo quiero posar en Soho? Llegaban sobre todo correos, sí, eso pasaba con algo de frecuencia. Gente que quería salir en Soho, sí, bastante. O gente que postulaba a otra, amigos de X oficina, decían, mire, tenemos una compañera, ayúdenos a convencerla, cosas de ese estilo sucedían. Sí, ¿Y lo lograban? A veces sí. ¿Sacaron muchas niñas de las oficinas para que posaran desnudas? Pues a partir de ahí inventamos una sección que se llamaba Modelo no Modelo, que eran mujeres que han podido ser modelos, pero que no lo fueron, pues que, no sé, eran arquitectas, lo que fueran, bacteriólogas, y las convencíamos a que jugaran a ser modelos por un día y salieran en Soho. Y cuando en su caso tenía que decirle a una modelo o a una mujer que quería salir en Soho, pues que no era, que no estaba apta para el tema, o sea, ¿uno cómo maneja eso? No, yo no me acuerdo de haberle dicho alguna tan de frente, no, eso... siempre existe el equipo de producción para manejar ese tipo siempre de chicharrones. Siempre está el coordinador que va como manejando el tema. ¿Y alguna actriz, alguna, no sé, mujer de la farándula colombiana a quien usted no haya podido convencer de que saliera desnuda en Soho? Muchas. Yo creo que no hay un mito así de una única gran modelo, no sé, Shakira, que nunca logramos convencer. Varias dijeron que no, Paola Turbay, por ejemplo, con mucha frecuencia le decíamos, me imagino que colegas, periodistas y demás,
pero no recuerdo así de un caso único que era de vida o muerte que saliera y que no saliera. ¿Y alguna foto que nunca haya visto la luz? También algunas, sí. A mí me ha pasado, yo aquí he Sí, grabado personajes que me han llamado después y me han dicho, ay, como que sabe que mejor no saquemos el Bueno, capítulo. no voy a decir el nombre, Sí, pero por sin nombres ejemplo, una propios. comisionada de televisión muy bonita hizo las fotos y se arrepintió de publicarlas. La actual embajadora que representa a Colombia en un país aledaño Sí. también hizo fotos y se arrepintió de publicarlas. Solía suceder, no era frecuente, pero sucedía sobre todo con las modelos no modelos. ¿Y esas fotos qué se hacen? Esas fotos ni siquiera las tengo yo, las tiene el fotógrafo que las hizo y espero pues que sea tan respetuoso como debe ser con ese Claro, por material. supuesto. Estoy seguro que así es. ¿Cuándo Pues. fue la última vez que usted se confesó? Realmente. Uy, madre, no sé. Difícil, no me acuerdo mucho. ¿Y usted con su esposa son católicos? Pues mi esposa es muy creyente de la Virgen de Guadalupe, casi tanto como yo de Omar Pérez, es una fe similar. Sí. ¿Sabe quién es Omar Pérez? Por supuesto, o no? Bueno, señor. eso espero. ¿Qué tal? Uno no puede pasar por la vida sin admirar o no saber quién es Omar Pérez, O Leider Preciado. entre otros calvos, o Leider Por Preciado. supuesto. Tener una Pero camiseta, por ejemplo, en la sala de la casa enmarcada con Leider Preciado. ¿Sabe qué es Leider Preciado y qué es una camiseta enmarcada? Más o menos, claro. perfecto. Entonces ella es fervorosa de la Virgen de Guadalupe y todo eso. Yo evidentemente pues mucho menos. Yo creo que yo sustituí la religión o la función que tiene la religión en la vida de una persona por la poesía. Creo que al final la poesía cumple una labor que es darle consuelo a uno de estar vivo y más o menos eso es lo que trata de hacer la religión también, ¿no? Ante el desconcierto de estar vivo, de no saber si uno se muere y no pasa nada, si la vida pues digamos no tiene sentido, pues existe la religión como para tratar de decir que sí tiene sentido. En mi caso yo creo que existe más la poesía, me gusta leer poesía, grandes poetas, todos han tenido esa incertidumbre existencial y entonces ver que alguien la tuvo y que la pudo expresar de una manera maravillosa me tranquiliza y me emociona. Y está armando una biblioteca con solo autores, con solo poetas en su casa. Tengo una biblioteca de solo poetas, es correcto, pero está muy Y le gusta también informada, escribir. estoy preocupado. Es una cosa como el centro democrático, que uno no sabe si lo están chuzando. Tiene un hacker. Con el cafecito que se está tomando de pronto. Sí, ahorita entra un caballo para que me pueda tomar el café encima. Uno cómo negocia con su esposa creencias tan distintas, realmente. No, pues ¿Cómo lo hace? No, nos entendemos muy bien, es que nadie es solemne, nadie es fanático, reina como un espíritu de complicidad y de que no pase absolutamente nada. En todo, también con lo de Soho, por ejemplo, ella era absolutamente fresca. Era tan fresca con ese tema que de hecho yo la conocí a ella en Semana, ella es periodista, ahorita es la directora de la Fundación Semana Sí. y pues digamos que se decantó en su vida profesional por un trabajo pues de ayuda social y Ayudar a demás. los otros. Pero inicialmente era periodista y antes de que nos casáramos, ella escribió una crónica en Soho, en una sección que teníamos en la que invitábamos a los periodistas a que asumieran un rol durante unas horas, no sé, ser taxista por un día, etcétera. Ella fue stripper por una noche y hizo la ¿Sí? crónica como tal y entonces muy curada de ¿Y fue espantos en esa... stripper suyo o de muchos otros? No, hizo la crónica, es decir, fue al sitio donde se hacía, no me acuerdo, en la piscina o en la 49, yo qué sé, con el equipo de producción y tal, pero Sí. parte de la investigación, de tomar los datos era vivirlo, sentirlo. Naturalizar el personaje. Sí, vivir la vaina por dentro, a ver cómo era. Entonces hizo una crónica muy entretenida al respecto. Hablando de esa época de su vida antes de casarse, ¿cómo así que ustedes se casaron en un restaurante, en Las Acacias? Ah, O sí, sea, es correcto. Sí, lo que pasa es que en las acacias de la qué 94... falta de respeto, Daniel. Pero qué falta de respeto con las acacias. Se llenó de periodistas y de gente peor. En Semana, a la vuelta de Semana, de la antigua sede de Semana, quedaba Las Acacias, que es como una especie de fonda pues antioqueña. Sí, antioqueña, buenísima, una cual- bandeja paisa, unos frijoles buenísimos. Famosos, a la cual solía volarse el personal o alguna parte del personal de redacción de Semana, sobre todo los lunes, que es el día tranquilo pues Sí. para una revista semanal.
Entonces, digamos que era un sitio muy emblemático por eso, por la compinchería que había allá y tal. Y cuando nos casamos pensamos que ese era el mejor lugar para invitar a los amigos. ¿Y qué hizo con el marranito rosado que puso en la puerta donde todo el mundo metía ahí como la plática, Esa, el bonito, eso, la lluvia de sobres? claro, esa plata yo creo que se fue sobre todo en el Global Education de mi primera hija. Le alcanzó para harto. Más o menos. No para el posgrado. ¿Y ella, siendo tan católica, no le pidió que se casaran por la iglesia? No, fresquísima con eso, muy tolerante. eh, cada Una uno su santa. cosa. Sí, es una santa. Y le va a tocar armarle altar en la casa. Ya tiene altar. ¿Ah, sí? Sí. Después de la pausa me cuenta de todos esos altares que tiene usted en su casa, hechizos, matas sembradas con bolas rojas, guayitos amarrados y toda esa brujería que practica. Bueno, listo. Ya volvemos. Esto hasta ahora comienza. Él es Daniel Samper, aquí en Confesiones. Soho tiene la marca de Daniel, Soho es lo que es gracias a él, por las modelos obviamente y por el sello irreverente un poco, pues es por todo lo que ha hecho Daniel en estos años. Yo la verdad no sabía mucho de Soho, pero después me fui enterando quién era él, no sabía quién era él. Ha sido esa persona que ha sido un ángel para mí, para las personas de mi familia, para todas las personas que lo rodean aquí en la revista Semana. Hay mucha gente agradecida con él, entonces para mí fue un honor. Me sentí muy agradecida con él que me haya escogido para formar parte de su nuevo grupo de trabajo y con expectativas, ¿no? Él cumplió un ciclo, obviamente, él ya llevaba 13 años, y no estoy mal acá en la revista. Como él dice, es casi más que pasar por el colegio toda una vida. Cumplió ciertas expectativas para él mismo y quería empezar otras y yo creo que es por ese lado, pero él sabrá la respuesta más que nadie. Es algo como con dos sentimientos encontrados, porque uno, me da muchísima felicidad irme a trabajar con don Daniel, con ese nuevo grupo, ese nuevo reto, pero también por el otro lado me da como tristeza dejar a Soho. Son 9 años, han pasado muchos periodistas por Soho, ha pasado tantas cosas con Soho que uno como que le da pesar dejarlo. A Daniel le confieso que es la persona que más le ha aprendido de periodismo. Suena muy lagarto, pero es la verdad. Primero me llamó para ser su editor y ahora pues me postuló para ser el director en reemplazo suyo y pues más que agradecido con él siempre. Sé que nos va a ir bien. Gracias, gracias y gracias. Ay, qué bonito. Ah, ¿qué tal? Muy conmovedor y emocionante. ¿Es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, de lo que opina la gente de usted, de quizá esas huellas que usted va dejando por el camino sin querer? No, nunca me he sentido alguien que deje huellas ni nada, sino que trabaja con entusiasmo con amigos. Yo creo que esa ha sido mi constante, pasar rico trabajando y entender el trabajo como un proyecto que se debe hacer colectivamente entre amigos, entre gente que a uno le caiga bien, nada más. Cuando uno tiene un hijo, uno, digamos que después de parirlo, uno sufre como mamá, como mujer, una depresión postparto. ¿Usted sufrió una depresión post-Soho o no? Pues digamos que me ha dado muy duro salir en términos emocionales, evidentemente, porque llevé casi 14 años trabajando allá, casi una vida entera, pues, Claro. ¿no? Pero en la parte racional, pues creo que lo hice muy bien, creo que estuvo muy bien irse en el momento en el que me fui. Creo que uno debe saber irse, saber desprenderse de las cosas en un momento que sea bonito y que sea oportuno, que en fin, que en el que la gente no se haya aburrido de uno, ni uno se haya aburrido de hacer su trabajo tampoco. Pero se siente uno Entonces, como un poquito desubicado, como... totalmente desubicado. Y eso hace parte supongo yo, de lo que mi naturaleza también estaba buscando, ¿no? Quizás lo hice antes de anquilosarme, de mecanizarme, cuando vi que podía quizás necesitar nuevos estímulos. Antes, pues, de que el trabajo en Soho, que siempre fue maravilloso porque trabajar en Soho era una manera de recuperar el asombro, pues,
antes de que sintiera que me estaba disecando, preferí irme en un buen momento y dejando, digamos que la fiesta en una buena parte. ¿Se ganó quizá muchos enemigos? Sí, me imagino, en mi trabajo en general, yo creo que tengo una especie de sello polémico que me surge instantáneamente y eso hace que tenga simpatizantes y que tenga gente que me detesta también, pero me parece normal y me parece bien, pues lo acepto como con naturalidad. Pues, Lo que pasa es que cuando eso ya sale de la oficina, cuando ya toca la vida real, por ejemplo, el problema que tuvo con las fotos de Zárate, de Alejandra Zárate, pues ya como que es más molesto, ¿no? Como que es un problema que está de frente, ya no es una foto por resolver o por retocar. Lo que pasa es que Soho también tenía una especie de ideología, nunca fue una revista política, obviamente, pero sí tenía un fondo ideológico. Yo siempre quise que la revista, que los instrumentos que tenía la revista, aún el arma pues del desnudo erótico, sirviera para provocar a la caverna, a ese sector retardatario del país, muy anquilosado, que promueve una doble moral penosa, pues, por culpa de la cual la gente se escandaliza con un pezón, pero no con una masacre. Entonces yo tenía claro que Soho debía representar la modernidad de sacudir esas viejas estructuras. Y claro, al hacerlo, pues evidentemente algunos personajes que representan la caverna se molestaron y enfrentaron a la revista, como Alejandro Ordóñez, que fue quien orquestó todas esas demandas, gracias a las cuales la revista se volvió muy importante en Colombia. Es decir, yo creo que Alejandro Ordóñez quizás no sea un gran político, quizás no sea un líder así 100% respetable, ni mucho menos, pero es un gran promotor publicitario de las revistas eróticas. Sí, claro, y lo pudimos ver también con las vallas que usted puso por toda la ciudad, por lo menos en Bogotá, en donde estamos. Vimos muchas vallas con el señor Ordóñez en su momento, sí, y la vaselina y todo este tema. Es que eso tiene un contexto, es que Pachito Santos en ese momento estaba sacando unas vallas parodiando otras que siempre empezaban diciendo adivine quién tal cosa. Y Ordóñez en esa época había dicho algo del proceso de paz, que se lo metían por detrás con vaselina a la gente. Ordóñez habla con mucha vulgaridad, ¿no? Fíjese que hace poco dijo que el presidente era culipronto y no sé qué. De modo que sacamos una valla diciendo adivine quién dijo que se lo están metiendo con vaselina por detrás o alguna cosa literal, no me acuerdo ahorita cómo era exactamente, pero... Adivine quién cree que se lo están metiendo con vaselina. Eso. No hable de sexo con vulgaridad, mejor lea Soho. Exacto, creo que se volvería menos vulgar el procurador si lee Soho. Sí. Cuando usted era chiquito, usted quería ser muchas cosas. Quería ser militar, quería ser político, quería todo ser esto era bombero. Antes de tener el uso de razón, que uno quiere ser militar exacto, o político. ¿cuándo sentó cabeza? No, en la medida en que vi disminuidas mis posibilidades intelectuales, me fui recluyendo en el periodismo, como nos pasa a todos los periodistas, con excepciones, naturalmente. Alguna vez le leí una columna que decía como, yo no quiero ser militar o yo no seré nunca militar. Y usted cuando chiquito, por su abuelo, usted jugaba a ser militar. Es correcto, sí. Esa fue una columna muy antigua que yo saqué en Cromos, cuando era columnista de Cromos, sí, es correcto. Que en realidad era una utilización de los militares para reivindicar una vida que tuviera, en fin, más poesía, menos orden, menos cuadrículas. Pero sí, yo cuando era chiquito quería ser militar, claro que sí. ¿Y por influencia de mi abuelo, por influencia del papá de mi papá. Y también siempre le gustaba escribir. Como la historia del cono de la señorita Matilda. No me acuerdo de esa historia, ¿cuál es? Una historia en donde usted... Yo heredé el gusto por las letras y el Alzheimer, las dos cosas. Que usted cambió la N por la ñ. Ay, eso no me acuerdo, pues eso quién le dijo esas vulgaridades, eso el procurador. Me lo contaron. Eso debió ser el procurador otra vez. No, pero el de su casa. No sé, no me acuerdo. ¿Siempre le ha gustado escribir, Daniel? Sí, pues a partir de determinada edad sí tuve una especie de inclinación, digamos que relativamente temprana. Me acuerdo cuando mi papá, por ejemplo, estaba recién exiliado en España, que tuvo que salir del país muy rápido y pues él vivía en una situación de no mucha holgura económica y entonces alguna vez fuimos a visitarlo o solíamos ir a visitarlo en las vacaciones. Para ganarme unos pesos yo me inventé un periódico que se llamaba La Expresión. Yo tendría como unos 13 años o algo así. Y desde ahí siempre me entendí pues que eso era lo que me gustaba hacer.
un periódico carísimo, pues que yo vendía a precios exorbitantes, valía 5 veces lo que valía El País, el diario El País. Pero bueno, con eso me hacía mis vacaciones y no solo eso, sino mis primeros pinitos de periodismo. Iba a la droguería a ver si mis hermanas estaban comprando anticonceptivos para poder lo poner en primera página y cosas así. Si tuviéramos que hacer como un flashback, como irnos atrás en su historia, en su niñez precisamente, y usted nos pudiera quizá describir una escena con su padre, la más recurrente en sus sueños, ¿cuál sería? La relación que hay con el fútbol. Yo creo que el fútbol es el mejor psicoanalista que puede haber entre un papá y un hijo. Eso es como el mayor vínculo que puede tener un papá con su hijo, se lo facilita el fútbol. Es decir, es la manera de ser tierno sin verse cursi, de poder estar únicamente con él. Entonces, pues desde que yo tengo uso de razón, iba a fútbol y mi papá me llevaba a fútbol. ¿Y se acuerda de esa primera vez que fue al estadio o no? Lo que pasa es que es imposible porque yo creo que él me llevaba cuando yo debía tener 2 años o algo así. Pero sí me acuerdo pues de recuerdos muy lejanos en los que yo podía tener unos 4 o 5 años en los que estaba ahí con sudadera, incluso a veces con los jugadores, que me dejaban salir a saludar con los jugadores. Y con el León, ¿no? ¿No le tocó a usted la época del León, del Monaguillo? Claro, porque mi papá en esa época, a finales de los 70s, era directivo del Santa Fe con la Chiva Cortés, que era como su gran amigo y en ese momento era presidente también del equipo. Entonces se inventaron lo de tener una mascota, un león pues que es el rey de la selva. Y se lo consiguieron y todo, y era un cachorrito, y si mal no entiendo estuve en mi casa, pues en el jardín cuando era muy chiquito y tal. Y claro, Monaguillo es todo un emblema para el Santa Fe y yo lo conocí desde muy chiquito. ¿Y alguna vez también le leí a su papá que usted se había llevado, no, supongo que tiene que ver mucho con la ficción, el Monaguillo a la casa y que parte del cuero del pobre Monaguillo estaba en su casa, en la sala de su casa? No, realmente no tiene que ver con la ficción. ¿No? No, es cierto. Lo que pasa es que la historia de Monaguillo no me la sé entera, pero Monaguillo estuvo en un momento dado en La Soledad, en el barrio La Soledad. Le improvisaron una especie de jaula que daba incluso contra una ventanilla en la cual quedaba el baño para hombres, entonces pues a veces metía la garra y todo el mundo se asustaba, era una irresponsabilidad. Y en la medida en que pues las leyes ambientales fueron modernizándose, claro, tocó mandar al león al zoológico de Santa Cruz. Y allá murió de viejo, pero la Chiva Cortés siempre encargó que el día que eso pasara, le devolvieran la piel. Y lo absurdo del cuento es que cuando la chiva estaba muy enfermo y estaba agonizando, sí, y habló con mi papá, y mi papá lo único que le encargó fue la piel de Monaguillo como gran herencia. De modo que hace relativamente poco llegó a mi casa con un regalo envuelto en un costal que era la piel de Monaguillo. ¿Y usted dónde la puso? En el centro de la casa, naturalmente, como en la parte más importante de la casa. ¿Al lado de la camiseta de Leider? La camiseta de Leider queda un poco más abajo. ¿Ah, sí? Pero Monaguillo en el espacio central. Hablando de los baños, ¿es cierto que usted cuando chiquito se encerraba en el baño cuando llegaba a la ruta del colegio y amenazaba con meter la cabeza en el inodoro y ahogarse para no tener que ir al colegio? Usted tenía unos informantes uribistas o algo. Eso es una historia como de Gidis Medina en el Palacio de Nariño, una cosa así. No, esto es una cosa pues ya de espionaje, una historia en la que hay espionaje, hay episodios extraños en los baños. Usted está confundida de invitados. Sí. No, seguramente sí, yo era muy consentido y detestaba el kinder. Y pataletoso. Sí. ¿Y todavía es pataletoso? Manipulador con mi mamá, no sé cómo hizo mi pobre mamá para aguantarme. ¿Y todavía es pataletoso ahora con Claudia? Tiene 3 mujeres en la casa, imagínese eso. Sí, exige mucha paciencia realmente. ¿Cuándo fue la última vez que salir, por ejemplo, lo que se llama salir, cuando uno tiene que salir de la casa, pueden pasar 2 horas, pues mientras se cambian, se peinan, deciden cambiarse de zapatos a última hora, todo eso. O sea, el altar se lo está ganando usted. Yo creería. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una pataleta de esas, usted? Uy, no me acuerdo, me imagino que a diario. Me he vuelto muy neurótico. Los 40 años me dieron en el alma. Las malas amistades. También, seguramente eso. Una pausa y ya volvemos.
Daniel y yo estudiamos en el mismo colegio y pues no fuimos amigos sino hasta bachillerato porque en primaria pues él era de otro curso y eso es ya una distancia muy grande y aparte era hincha de Santa Fe y eso era insalvable porque yo soy de Millonarios. Nos hicimos amigos porque nos dimos cuenta que compartíamos muchas cosas y que lo de los equipos de fútbol no era tan grave. Yo iba mucho al estadio y dejé de ir porque me empezó a aburrir, pero él sí ha sido mucho más entregado y ha estado muy involucrado con el equipo y ha hecho libros sobre el equipo. Esto todo es fantasía infantil porque el fútbol colombiano es pésimo y yo creo que es una cosa de gente ochentera. Él sufre esos partidos y está pendiente y va al estadio y tiene su lugar y conoce a los jugadores y esa crónica que hizo es muy buena, muy desde adentro. Él tiene esa energía por ese equipo que me parece muy conmovedor. Yo creo que hay una cosa que uno no se va a decir jamás cuando uno es un amigo y la amistad tiene mucho de práctico y uno termina siendo amigo es para acompañarse a hacer vueltas, pero a mí sí me parece que es bueno que sepa y que no me toque decírselo en la cara que es probablemente una de las personas que yo más he admirado desde que lo conozco. Si no lo admiré en primaria porque era de Santa Fe, luego sí lo admiré mucho por su valor y por su claridad y por su humor y por una coraje especial para hacer todo lo que ha hecho en la vida. Pero sí, en esas vueltas uno nunca se voltea y se dice, oiga, yo creo que usted es una de las personas más inteligentes y más capaces y más bondadosas que yo conozco en la vida, porque probablemente uno se pondría a llorar y descubrir y la virilidad quedaría en veremos. Ay. La admiración clásica que tiene el hincha de Millonarios por alguien que va por un equipo grande, es apenas elemental. Y también el juicio de creer que los equipos aquí no valen la pena, es decir, si uno es hincha de Millonarios, tiene todo el derecho a creer esa cosa del fútbol, claro. Claro, no, yo tengo una amistad muy de vieja data con Ricardo. ¿De sus mejores amigos, Daniel? De mis mejores amigos, sin duda, pero es mentira que seamos tan amigos por haber superado el fútbol. Yo en el fondo siempre lo he querido rescatar de ese lugar triste, melancólico en el que se encuentra al lado de todos los hinchas de Millonarios. De modo que todavía no pierdo la esperanza y por eso sigo siendo amigo de él. Quiero que él conozca, por ejemplo, lo que es una Copa Libertadores. Esa pobre gente no sabe. Es decir, ellos el único canal que sintonizan para ver fútbol son canales nacionales. Ellos no saben que existe Fox, por ejemplo. Entonces, a Ricardo, pues quiero llevarlo. Ricardo ya conoce los helechos que usted tiene sembrados en su casa con toda esa brujería, o sea, ¿usted le ha enseñado eso a él? Eso es que usted está... Estoy tergiversando la información, sí, es cuéntenos. Decir, una cosa dramática ya de hechicería y tal, que de verdad, todo esto ya me está recordando, pues, en serio, esa la campaña de Zuluaga. En cualquier momento sale un asesor espiritual que yo tengo o algo así. Realmente ese cuento es que mi suegro me regaló una mata que yo no sé de dónde la sacó, una mata disque especial. ¿Tu suegro mexicano? Con la matera, mi suegro es colombiano, pero vive en México y mi esposa nació en México mientras él vive allá. Con una matera con el escudo del Santa Fe y unas instrucciones según la cual si uno cuida la mata, el equipo gana, va ganando. Entonces es una mata, imagínese lo frondosa que está. Pero eso, es decir, dos campeonatos en línea. Brujería. Pues más o menos, creería yo que sí, pero de la buena. ¿Qué tan cierto es, Daniel, que usted incluso adelantó el parto, digamos que en complicidad con el ginecólogo de su mujer, el parto creo que es su primera hija, para ver un partido de fútbol precisamente de la Copa Libertadores? Es cierto, pero ganamos. Digo en mi favor que ganamos y eso fue bueno para todos, para el mismo ginecólogo, para el parto, todo fue más fácil. ¿Y se vino una vez de Cartagena también va a haber un partido de fútbol? Sí, no, yo sí sigo al equipo pues con rigurosidad y es de las cosas que
Es que yo creo que ir a fútbol es también una manera de regresar a la infancia. Entonces, en la vida adulta que uno suele perder de verdad las emociones, ir a fútbol de noche, por ejemplo, ver el resplandor cuando uno se va acercando, los caballos de los policías, todo eso, esa puesta en escena. El olor, ¿a me qué le huele el recuerda, estadio? pues a pincho, a veces a popó de caballo, naturalmente, según por donde uno entre, Sí. según la gradería. Pero sobre todo me recuerda a mi infancia y me encanta ir a fútbol. Tengo un gran amigo con el que siempre voy. Vamos desde hace años en las buenas y en las malas. ¿Qué tiene, aparte de la camiseta Leider, de la piel del pobre leoncito? ¿Qué más curiosidades tiene el Santa Fe? Tengo una en su colección casa? de chucherías del Santa Fe, entonces eso lo he hecho sobre todo para que mis amigos puedan salir de mí y de mis regalos en Navidad o en el cumpleaños de una manera fácil. Es que me regalen cualquier cosa del Santa Fe, pero tengo ya todo un cuarto pues con todo lo que han sacado, mochilas, relojes, peluches, todo tipo de camisetas, pero así digamos que cosas que sean muy importantes de tener, que sean emocionantes y tal. Tengo una camiseta que me mandó Omar Pérez cuando hizo su gol número 100. Entonces es una camiseta que tiene el número 100 y él muy generosamente me la mandó. Esa, por ejemplo, la tengo. Tengo una camiseta firmada por todos los que ganaron la estrella en el 2012, porque ahí pues yo estuve con ellos y escribí un libro, una especie Sí. de crónica de camerino pues sobre eso, entonces me la mandaron muy amistosamente firmada. Tengo una camiseta de Gerardo Bedoya con la que jugó la Copa Libertadores, algunas cositas tengo. Y cuando el Santa Fe, porque yo también sé de fútbol, Daniel, Pues eso veo muy bien, si sigue al Santa Fe. no, yo no sigo a Santa Fe, no le voy a decir a quién sigo porque si no esa entrevista se acaba. Se ganó la estrella número 8. ¿Cuántos días le duró la borrachera? No, ninguno, porque coincidió con una pésima noticia y es que habíamos armado vacaciones familiares al fin del mundo y no es una exageración. ¿Australia? No, al Pedrito Moreno, muy Ah, el abajo en la glaciar, al Argentina, glaciar. glacial en la zona sur de Argentina. Habíamos comprado con mucha anticipación ya los tiquetes, apartados los hoteles, etcétera, y tuvimos la pésima suerte de que por algún cruce con la Copa Libertadores casualmente, porque yo compré los tiquetes mirando cuándo podía ser eventualmente la final en caso de que Santa Fe llegara a la final, tuvimos la mala suerte de que por ayudarle al Nacional corrieron el calendario y la ley de Murphy. Yo lo había comprado todo para irme el lunes y tener el domingo libre por si Santa Fe jugaba, corrieron todo y me tocó ver angustiosísimamente la final desde el aeropuerto No. de Argentina, muerto del susto. Fue terrible, fue un momento terrible. Pues claro. Por eso para por ahí un había una hincha foto de estos. en el glaciar con la camiseta santafereña. Por ahí vi la foto que pasó. Cuando usted decide comenzar a escribir, digámoslo de cierta forma, que lo invitan creo que de cromos, su papá le dice, vaya a la notaría y cámbiese el nombre. ¿Es Sí, verdad? es verdad, sí. ¿Y usted por Sí. qué no lo hizo? Es más, creo que usted se iba a llamar Damián. Han debido ponerme Damián. No, él dice eso y con toda la razón, yo estoy de acuerdo con él. No fue culpa mía, fue culpa de él, para empezar. Pero los nombres son para diferenciar a las personas, no para que se confundan. Increíblemente me pusieron Daniel, increíblemente comparto el oficio con él, el equipo de fútbol, la condición capilar, es decir, es desesperante. Entonces, pues evidentemente él ha debido al menos ponerme otro nombre, o yo he debido tener la valentía de cambiármelo en determinado momento por un nombre 0 kilómetros que no me granjeara ni enemigos ni amigos antes de empezar mi carrera, ponerme, por ejemplo, Ernesto. Sí, algo, un detalle. Sí, Sería un alguna detalle cosa que no sencillo. me trajera problemas. Pero le ha pesado mucho realmente el nombre de su padre en la espalda, quizás como en términos futbolísticos, digamos como... ¿En la espalda hablando de mi tío Ernesto o qué? No, ¿A no, no. propósito? No, pues me imagino que sí, claro. una marcación hombre a hombre. Pero mira, pero yo nunca asumí mi vida como diciendo, bueno, vamos a ver cómo supero a mi papá. Y creo que eso ha sido clave, pues creo que no, vivir no es una carrera contra nadie, mucho menos contra el papá de uno. Yo creo que se trata de que yo logre conseguir mi propia estatura, no de superar la de él. Y así como que he tratado de asumir mi vida y no escribo sino porque me gusta, pues no porque él lo haga o
talentos en esa medida, pero evidentemente pues sí todo el mundo hace comparaciones inevitables, ¿no? ¿Y él mismo le da duro a usted o le daba duro? Sí, ¿Era bastante él es crítico? un lector crítico y de mi trabajo en general, no solo de las columnas, de Soho, de lo que sea, es muy bueno, muy crítico, entonces siempre mandaba cosas diciendo este número tiene esta cosa floja o esta cosa buena. Las columnas mías le gustan, le suelen gustar y eso a mí me alegra mucho porque es un lector muy exigente y pues me encanta que él sea mi lector y que a él le gusten mis columnas. Cuando uno lee sus columnas, precisamente uno, si pudiera buscar un género para encasillarle, me disculpa el atrevimiento, uno podría decir que es como una caricatura, ¿no? En forma de literatura, de Escrita. cierta forma, sí. Cuando usted está escribiendo, ¿usted se imagina esos personajes así como chiquitos, como la cuchara y en la sopa así, el político chiquito Más o entrando menos. a la boca? Pues se vuelve también muy, digamos que mecánico en su carpintería, pues yo ya tengo todo un sistema para defenderme y para que no llegue el viernes y no tenga ningún material, tengo apuntes, tengo cosas que me pueden servir. Pero hay momentos en los que escribiendo me río, no suele pasar mucho, pero sí me alcanzo a reír porque pues me imagino la situación. ¿De qué? ¿De qué se reíó? No, no me acordaría ahorita justo, pues, pero sobre todo cuando extrapolo alguna situación, cuando pongo a algún político a vivir algo ridículo. Ahorita no me acordaría qué, pero muchas veces mezclo la realidad política con alguna noticia que no sea política, de farándula, un reality de moda, alguna cosa así. Y al hacer esas mezclas y situar a Ordóñez en MasterChef, por decir algo, si consigo que la situación sea muy absurda, cuando la escribo a veces me da risa, pero no es una cosa que suele pasar, no es que escriba riéndome, pues no. Y Se vuelve muy serio escribir una columna también. ¿Ah, sí? Así sea de humor, sí, se vuelve pues un oficio. ¿Y alguna oportunidad su tío Ernesto lo ha llamado y le ha dicho, hombre, ¿se le fue la mano conmigo? No, yo creo que Ernesto tiene una ventaja y es que él tiene muy buen sentido del humor. Tiene un humor negro también parecido al suyo, es como él de es para ADN. morirse de la risa. Bueno, había que verlo gobernando, para empezar. Pero no, ayuda a que él tiene mucho sentido del humor y él encaja los chistes con humor y yo siempre digo que él entiende además que mi oficio no consiste en burlarme de toda la clase política menos de él. Él sabrá pues que él lleva también su parte, pero es muy inteligente, es muy risueño, tiene humor y entonces encaja esos golpes, comprendiendo además que vivimos en un país muy triste en el cual la élite es tan poco ventilada que trágicamente aquí cambian los nombres de los políticos pero nunca sus apellidos, o los nombres de los periodistas pero nunca sus apellidos, y en momentos muy angustiosos ni siquiera cambian entre políticos y periodistas los apellidos, cuál es mi caso, Sí. que es muy malo además para un país, muestra la condición deplorable pues de país que tenemos. Evidentemente pues a mí me favorece, pero eso no, o he sido un favorecido digamos de ese sistema tan excluyente, pero eso no me venda a mí los ojos para no darme cuenta de que es un país que está muy mal hecho y con élites enquistadísimas en sí mismas, pues, ¿no? Él es Daniel Samper, una pausa y ya volvemos, nos queda un bloque. Vamos a seguir hablando de su vida, de su esencia y de todos los conceptos que tiene acerca de la vida y de la muerte. Coincidimos en la carrera de literatura en la Javeriana y tuvimos muchas clases juntos y tratamos pues de sobrevivir juntos a una carrera que era muy buena en teoría y muy difícil en la práctica. Yo tenía clases a las 7 de la noche con un letrero de neón haciéndole así y la gente no parecía querer estar en la carrera, nadie, ni los profesores. Entonces era un ambiente pesado y nosotros la pasamos bien gracias a que estábamos juntos. Y creo que eso nos amarró mucho como amigos, quedamos muy vinculados, por decirlo de alguna manera. Más o menos como alguien que ha ido a una guerra, pero esto una guerra muy benigna y muy tonta, y más bien una batalla para que nos siguiera gustando lo que habíamos estudiado. Él yo creo que sobrevive mejor en las fiestas que yo, pero tampoco es que lo haga muy bien.
en ese mundo de la universidad en la que todo el mundo se da una cantidad de permisos que nunca se vuelve a dar. Y yo creo que nosotros, desde cierto punto de vista, desaprovechamos esa época, o desde otro punto de vista nos salvamos de un montón de arrepentimientos. Una de las personas que yo conozco que más sabe poesía, si no la que más, es una persona que poco habla de eso, y es muy interesante eso de él, pero es que tiene un oído magnífico, que es lo que tiene que tener alguien que hace humor, y curiosamente hay una relación directa con la poesía. Un chiste se puede dañar si uno dice una palabra de más, como un verso puede arruinarse si uno pone un adjetivo equivocado. Y cuando hace esos poemas satíricos se le nota el oído y se le nota esa capacidad extraordinaria que tiene para buscarle pliegues a las cosas. Y yo creo que él diría que es que Colombia se la pone fácil, porque Colombia es ridícula. También se podría ver trágica Colombia, también se podría ver horrenda. Él la ve muy graciosa y la articula muy bien, la define muy bien, me parece. Continuamos en Confesiones con Daniel Samper Ospina. La poesía es vida, pero también la poesía es muerte. Cuando uno hace humor y tiene que paralelamente ir sorteando la vida y la muerte que va transcurriendo al lado de uno ¿cómo hace? La muerte de su tío, por ejemplo, de su tío Juan Francisco. Claro, ¿Cómo la tenebroso. asume y cómo tiene que estar de nuevo frente al computador produciendo una columna? Yo no sé, lo que pasa es que yo creo que, como te decía antes, es un oficio y uno empieza claro, yo entiendo que se vea raro, que el resultado sea emocional, hacer reír, lo que sea, pero por dentro la carpintería es la de un oficio y uno tiene que hacerlo como si fuera un oficio y así sale adelante. De otra manera fracasaría. No podría yo esperar a estar de buen genio para escribir, por ejemplo. Sé que tengo que mandar la columna y que tiene que ser chistosa. Tengo apuntes para lograrlo, tengo un sistema, tengo 2 columnas en remojo siempre, en fin, me defiendo de una manera profesional. Y claro, he tenido que sortear momentos muy dolorosos y muy tristes en mi vida. La pérdida de su hija, por ejemplo. Claro, y de alguna manera escribir también es desahogarse, y de alguna manera logro incorporarlo, así no lo muestre, y logro sacarlo. Escribir es un desahogo finalmente. Dicen que uno es huérfano no solamente cuando pierde de sus padres, sino también cuando es huérfano de sus hijos, dice la RAE, ¿no? Que uno puede darse la licencia de ser huérfano de sus hijos. ¿Cómo volver de nuevo a la vida, a la cotidianidad, explicarle a 2 chiquitas que ya no hay hermanito? ¿Cómo se hace eso, Daniel? Pues cuando tuvimos esa pérdida muy avanzada de una bebé, pues fue terrible, claro. Con sinceridad pues hablamos muy en familia y muy íntimamente, y en fin, uno va dándole porque qué más. ¿Y va a apuntarle al niño o no? Pues vamos a ver, no sé todavía. El que lo acompaña al estadio. Yo creo que es más fácil convencer a mis hijas de que me acompañen. Pero ellas se han revelado, ya ellas no usan ropa del Santa Fe. No usan ropa del Santa Fe, rara vez han ido un par de veces por hacerme realmente la caridad de acompañarme, porque después es aburridísimo el fútbol. Pero bueno, pero están conmigo siempre en todo caso. Y nosotros estamos con ustedes, con sus columnas, con esa manera tan inteligente de hacer periodismo, de hacernos reír. Gracias por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias a ti por la invitación. Deliciosa, muy buena la entrevista, muy documentada. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Él es Daniel Samper. ¿Cuál es su Twitter? Daniel Sampero, @Daniel Sampero. Bueno, pues ahí estamos siguiéndolo. Muchas a ustedes gracias. Una feliz noche. Hasta pronto. Thank you.